En el suelo de aquel sucio y oscuro callejón, Sara Bianchi sintió como la vida se le escapaba a borbotones por cada una de sus heridas mientras la sangre, roja y espesa, fluía al compás de los latidos de su corazón. A pesar de los titánicos esfuerzos empleados en tratar de pedir ayuda, fue incapaz de articular el más mínimo sonido, de mover un solo músculo. Caída sobre el asfalto, con un rictus de anodina sorpresa dibujado en su rostro salpicado por la mugre y el barro, su aspecto se asemejaba al de una muñeca sucia, rota y desmadejada que algún niño, cansado ya de jugar con ella, hubiese decidido abandonar. Sara regresaba a su domicilio tras una agotadora jornada laboral. Para llegar hasta su casa debía atravesar una serie de callejuelas estrechas y poco concurridas. Ella sabía que aquella no era la vía más recomendable, pero sí la más rápida, ya que ese trayecto le evitaba dar un rodeo de varias manzanas. A cada ocasión en que la necesidad la obligaba a transitar por aquellos solitarios parajes a altas horas de la noche, no podía evitar que un cierto desasosiego se adueñase de ella, lo que siempre la empujaba a acelerar el paso mirando hacia todos lados con escrupuloso recelo. No obstante, nunca había sufrido el más mínimo percance. Hasta esa madrugada. Su atacante se había acercado hasta ella con absoluto sigilo, y para cuando sus sentidos quisieron alertarle de la comprometida situación, ya fue demasiado tarde. Advirtió cómo, desde detrás, un robusto brazo se ceñía alrededor de su cuello mientras que una mano grande y poderosa cubría su boca. Inmovilizada y sin posibilidad de defensa, aquel desconocido la arrastró hasta un callejón cercano. Tras comprobar que el lugar se encontraba desierto y a salvo de miradas indiscretas, su atacante se situó frente a ella mientras extraía un largo y afilado estilete que, con un preciso movimiento, apoyó en la base de su cuello. Una exacerbada sensación de pánico la dejó petrificada. Ni siquiera acertó a estremecerse cuando el desconocido le rasgó de una brusca sacudida la parte delantera de su lujosa indumentaria, haciendo que los botones de la blusa saltaran y se esparcieran en todas direcciones, con un tintineo reverberante. Su torso y su vientre quedaron al descubierto. Sara respiraba de forma entrecortada, incapaz de apartar la mirada del brillante y lúgubre filo de la daga que esgrimía su asaltante. Aquel hombre la observaba en completo silencio, con una feroz sonrisa asomando por la comisura de los labios. Sara trató de gritar, pero de su boca no brotó sonido alguno. El miedo la había dejado completamente paralizada. Ejerciendo un pausado giro descendente, el individuo deslizó la hoja del estilete, apartándola de su cuello y zigzagueándola con delicadeza a través de su temblorosa piel. La hoja cruzó sobre sus pechos y se detuvo en la zona en la que estos se separaban. Con un suave y delicado movimiento, el desconocido introdujo el filo del cuchillo bajo el centro del sujetador y, dando un enérgico tirón, cortó de un solo tajo el fino trozo de encaje que servía de unión a las copas. Los profusos pechos de Sara quedaron al descubierto con un suave vaivén oscilante. De forma instintiva, presa de una comprensible sensación de pudor, trató de cubrir sus senos desnudos cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto pueril. Su cuerpo temblaba compulsivamente, más por la sensación de incertidumbre que por el rubor que pudiese producirle su propia desnudez. Y cuando, creyendo entrever las sórdidas intenciones de su asaltante, había aceptado ya la fatalidad de verse ultrajada en aquel solitario callejón, Sara pudo comprobar con perplejidad cómo aquel individuo se limitaba a observarla, caminando en torno a ella como lo haría un lobo alrededor de su presa. Tras dar 3 o 4 vueltas en las que se dedicó a estudiarla con insano deleite, su atacante se situó a su espalda y acercó el rostro a su cuello. Un leve escalofrío recorrió su cuerpo y el vello se le erizó al sentir el contacto del aliento de aquel hombre sobre su piel. El desconocido deslizó la lengua de forma lasciva por su nuca, suscitando en ella un profundo estremecimiento, producto de una repulsiva mezcla de vergüenza y asco. El hombre, consciente del poder que era capaz de ejercer sobre su presa, emitió una mordaz risotada y se situó de nuevo frente a ella, aproximándose hasta que los rostros de ambos apenas quedaron separados por escasos centímetros. Sara pudo incluso percibir el penetrante olor a colonia barata que su atacante desprendía. Sus ojos se encontraron, y Sara pudo leer en los de aquel individuo miles de siniestras promesas, determinación, crueldad, placer, y durante una décima de segundo, un brillo perverso.
maligno. Das Vidania, susurró el desconocido entre dientes. Y en ese mismo instante, Sara sintió como el afilado estilete de acero se hundía en su vientre, quemándole las entrañas. Quiso gritar con todas sus fuerzas, pero su voz se ahogó en un estertor ronco y apagado. Enloquecido, aquel hombre se ensañó con ella, acuchillándola en el vientre, en el pecho, en los brazos, en cualquier lugar donde su incontenible furia acertase a encontrar un hueco, sembrando el cuerpo de Sara de puñaladas. Las primeras le provocaron intensas punzadas de dolor, pero, tras perder la cuenta, Sara sintió como, a cada golpe, la sensación iba diluyéndose cada vez más hasta que dejó de percibirla. Sus fuerzas flaquearon. Con gesto vacilante, sus rodillas se doblaron, clavándose en el mugriento suelo. En ese instante, con su víctima vencida ante él, la furia de aquel hombre pareció aplacarse como por ensalmo. Tras limpiar el estilete la desgajada blusa de Sara, le arrebató el portafolios de piel que ella llevaba encima y dando media vuelta, se encaminó hacia la salida del callejón. Arrodillada, vencida y sin el vigor suficiente para sostenerse por más tiempo, Sara cayó de bruces al suelo. Las fuerzas terminaron por abandonarla por completo. Sintió un regusto espeso ascendiendo por su garganta y trató de gritar pidiendo socorro, pero de su boca tan solo surgió un borboteo sanguinolento. Boqueaba con movimientos espasmódicos como lo haría un pez fuera del agua. Sus jadeos fueron haciéndose poco a poco más breves y profundos. Sara comprendió con horror que se estaba ahogando en su propia sangre. Sorprendida, cayó en la cuenta de que ni siquiera sentía dolor, tan solo un frío glacial. Advirtió cómo el pulso que martillaba sus sienes iba espaciándose a cada golpe. Lentamente, todo a su alrededor fue apagándose. Sus ojos comenzaron a nublarse y la visión de aquel sucio callejón se fue haciendo cada vez más desvaída, como la de una imagen desenfocada por una lente mal calibrada. Finalmente, con el último suspiro, se hizo la oscuridad completa y su mente se sumió en el vacío, en la nada. Sara Bianchi estaba muerta. Tras derivar de un lado a otro durante una hora entre el tráfico que circulaba por las calles de Madrid, manteniendo especial precaución en que nadie siguiese su rastro, Vasiliev y Varela tomaron la decisión de regresar al domicilio del catedrático. Varela enfiló el coche hacia su casa, y una vez hubieron llegado a su despacho, ambos pudieron respirar al fin con alivio. Vasiliev se dejó caer sobre una de las sillas, preso de un evidente desánimo. Varela se dirigió hacia un aparador, extrajo de él una botella de coñac, y se sirvió una generosa ración. Alzó la botella hacia Vasiliev, indicándole con un gesto si deseaba una copa, pero éste negó con la cabeza. Su actitud esta mañana ha sido muy imprudente, Vasiliev, señaló Valera, midiendo sus palabras con suma cautela. Ha puesto en peligro la operación. No se le ocurra decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer, Varela, replicó el ruso con gesto airado. Yo estoy al mando y tomo las decisiones, no lo olvide. Pensé que éramos un equipo. Es obvio que se equivocó. Varela guardó silencio. Ya había tenido ocasión de comprobar, esa misma mañana y en propias carnes, el perturbador carácter del ruso, y lo que menos deseaba en esos momentos era agraviarle aún más. «Maldita mujer», musitó Vasiliev. ¿Quién era la mujer, Vasiliev? Trabaja en la Galería Van Rijn. Era la zorra que custodiaba el documento tras la muerte de Bianchi, y a la que se lo arrebaté la otra noche. No tengo ni idea de quién era su acompañante. Él debía de ser el tal Cortés, que tanto nos ha importunado últimamente. Ella lo llamó por su nombre. Lo que no acierto a entender es qué demonios hacían juntos. Yo tampoco. En cualquier caso, no estoy tranquilo. Ella me reconoció. No se preocupe ahora por eso. No pueden acusarle de nada, sin embargo. ¿Sin embargo qué? Su presencia allí me lleva a pensar que también andan tras la pista del tesoro de Saldaña y que están llegando a conclusiones idénticas a las nuestras. Probablemente esa mujer tuvo tiempo de sacar una copia del documento antes de que yo me lo llevase.
Pues ahora estaría prioritaria el que agilicemos la búsqueda del legado de Saldaña, ya no solo por encontrarlo lo antes posible según los deseos de Yurov, sino por evitar que ellos se nos adelanten. En el rostro de Vasiliev se dibujó una sonrisa maliciosa. Quizá no, quizá deberíamos dejar que se nos adelanten. ¿Pero qué está usted diciendo? Escuche, Varela. Nada impide que nosotros continuemos con nuestra línea de investigación, pero si los dejamos hacer sin que ellos sospechen que andamos tras su pista, quizá la ñagaza pueda sernos de utilidad. Podemos valernos de su esfuerzo, y si éste lograse dar algún fruto, el trabajo de 2 equipos siempre sería más amplio y productivo que el de uno, y nosotros podemos aprovecharnos de esa circunstancia.